Hemos escuchado, hermanos, esta palabra que muestra que Jesús entra a un sector, a una zona que no eran propiamente israelitas, sino eran, dice, cananeos. Una mujer sirofenicia que va gritándole: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Es interesante que él no quiere escucharla al principio, ni siquiera cuando los discípulos le dicen: atiéndela, que viene detrás gritando. Pero ella los alcanza, se postra ante él, le pide: Señor, socórreme. Y fíjense que aquí se da un diálogo que es fuerte, que era propio de la forma en que se relacionaban los pueblos antiguos. Le dice: no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Porque los israelitas llamaban perros a los países vecinos, a las naciones vecinas. Obviamente, el cariño era mutuo, ¿verdad? Porque también a ellos les decían perros. Y sin embargo, la mujer no se inmuta ante esta frase. Al contrario, la retoma y le dice: está bien, pero los perros comen de las migajas de los hijos. Y es aquí cuando Jesús le dice: mujer, qué grande es tu fe. Nos muestra esto, que una parte importante de la oración es la humildad. El no querer pedir las cosas como a la fuerza, sino siempre con mucha humildad, sabiendo que es Dios el que obra y es según su voluntad. Hoy celebramos esta memoria de esta santa que nació siendo llamada Edith Stein. Es un apellido alemán, ¿verdad? Sin embargo, ella era de origen judío. Y teniendo un origen judío, ella logró estudiar. Parece que fue profesora universitaria. Y entonces se convirtió en atea. No quería saber nada de Dios. Pero en algún momento se encontró con el Dios de Jesucristo y se convirtió a la fe católica. Entonces ella siguió enseñando, pero ya desde una perspectiva de fe. Ella enseñaba filosofía, o sea, no cualquier cosa. Pero estamos hablando de la época nazi, de la Alemania nazi, que en realidad ese partido nunca se llamó nazi a sí mismo. Nazi lo llamaron los enemigos. Ese partido se llamaba Nacional Socialista, o sea que era socialista. ¿Cuál es la diferencia con los comunistas? Que a Hitler no le interesaba las demás naciones, sino solo para engrandecer su propia nación. Entonces, tenía esa mentalidad de pureza de su raza, de la raza aria. Fijémonos, hermanos, que esa no era una mentalidad exclusiva de los nazis. Era muy propia de los pueblos anglosajones. Los pueblos anglosajones siempre se han creído superiores. Ellos fueron los que se inventaron o impulsaron esto de que la evolución
tuvo que darse porque ellos veían, por ejemplo, cuando iban a donde los africanos, decían, bueno, es que los africanos se parecen más monos que otra cosa. Imagínense, los anglosajones siempre fueron muy racistas, los españoles no. Incluso entre los españoles habían conquistadores negros, Hubo personas de color negro que lograron estudiar y enseñaban en universidades, por ejemplo en la Universidad de Granada, en la época que llamamos esa época de la colonia, allí en Granada, en la península, había un señor negro que obtuvo su libertad, estudió en la universidad y fue tan bueno enseñando latín que lo llamaron Juan Latino. Sin embargo, estos anglosajones siempre han sido racistas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en aquella época, eran igualmente racistas. Había una teoría de la pureza de la raza. Querían ellos purificar la raza americana. Y entonces había que eliminar las demás razas que estaban allí en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Empezaron a impulsar el aborto, especialmente entre los negros y los latinos, ¿verdad? O sea, nunca entre los americanos, pero sí entre los negros y latinos impulsaron el aborto. Y casi que obligaban a las mujeres, ¿verdad?, al aborto. Esto por la pureza de la raza. Ya después, cuando se vio la maldad, lo terrible de esta mentalidad que llevó, por ejemplo, a morir a Edith Stein. Edith Stein después entra en el monasterio carmelita, ella se hizo carmelita, se entregó totalmente a Cristo. Allá le ofrecieron de que había personas que la podían llevar a escondidas, sacarla de Alemania a escondidas y así salvar su vida. Pero ella dijo, no, yo quiero estar aquí rezando por mi pueblo. ¿Se le recuerda a alguien que no quiso salir? O sea, ella dijo, no, yo quiero estar aquí rezando por mi pueblo. Entonces finalmente la capturaron, se la llevaron a Auschwitz y murió en Auschwitz. Murió allí, en una cámara de gas. Y vemos pues esta mentalidad que aún subsiste hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes vayan a ver dónde están ubicadas estas clínicas abortistas, en zonas de negros y latinos. La mayoría de las clínicas abortistas están ahí, en esas zonas, no entre las zonas de blanco, obviamente que no. ¿Por qué? Porque siempre conservan esa mentalidad supremacista, ¿verdad?, que es también propia de los abortistas. No crean que ellos son defensores de nada, son defensores de su dinero, no les interesa nada más. Oremos pues para que el Señor nos dé a nosotros también la conversión, que siempre podamos ver a los demás como hermanos en la fe.